¿Quién es realmente Vecna y por qué su historia cambia todo lo que creías saber de Stranger Things? Si quieres descubrir los secretos ocultos entre los flashbacks, preparar teorías y entender cómo un niño herido llegó a convertirse en la pesadilla que acecha Hawkins, quédate conmigo. Aviso, vienen spoilers. Si te gustan los resúmenes y las teorías profundas, suscríbete ahora y acompáñame en este repaso completo. Voy a empezar por el origen porque si entendemos de dónde viene Henry Creel, entendemos gran parte de lo que motiva a Vecna. La temporada 4 se toma su tiempo para mostrarnos fragmentos, fotos, cortes de época, escenas familiares que a simple vista parecen de otra serie ochentera, pero que en realidad son la llave de muchas respuestas. Lo que la serie exhibe, Henry no nació malvado. Fue un niño que, por su naturaleza y por lo que le hicieron los adultos, fue moldeado hasta convertirse en algo terrible. Y esa transformación está íntimamente ligada a la institución que lo estudió, el laboratorio del Dr. Brenner. Desde el primer instante en que vemos a Henry de niño, la serie intenta que nos compadezcamos y a la vez nos inquietemos. Es alguien sensible a los estados de ánimo ajenos. Absorbe la tristeza, la ira, el dolor. Los demás no lo leen, pero él lo siente. En la casa Creel se nota la fractura. Padres desconectados, hermanos que no entienden. Para Henry, el mundo es una colección peligrosa de emociones que llegan sin control. Ese rasgo es vital. La capacidad de detectar y absorber estados psicológicos ajenos le da a Henry una línea directa hacia la vulnerabilidad humana, y eso, en manos equivocadas, se vuelve un arma. La narrativa nos muestra varios asesinatos que parecen surgir más de una explosión interna que de una decisión fría. La serie plantea, y esto es canónico dentro de lo que se enseña, que Henry actúa como un catalizador de violencia. Se humedece en el dolor de los demás hasta que de alguna forma lo proyecta exteriormente. No es un monstruo sin contexto. Antes hubo negligencia, incomprensión y, sobre todo, adultos que lo miraron más como un caso de laboratorio que como a un niño. Y aquí aparece el hombre que marcará su destino, el Dr. Martin Brenner. Brenner no es solo un médico. En el universo de la serie es el rostro del experimento institucionalizado. Su proyecto busca explicar, delimitar y, si es posible, controlar lo que llaman niños con capacidades. La serie no usa literalmente la etiqueta MKUltra como un deslinde documental, pero deja muy claro que los métodos y la mentalidad de ese proyecto remiten experimentos de la vida real donde el Estado y científicos jugaron con mentes humanas. En otras palabras, la forma y el tono del laboratorio de Brenner recuerdan a esas operaciones históricas. La serie sugiere esa conexión sin necesidad nombrarla como una verdad histórica. Y eso cambia el relato. Aquí no hay solo curiosidad académica, hay una ambición institucional, una justificación que permite cruces éticos peligrosos. Cuando Henry llega al laboratorio, lo que sucede no es una cura ni una simple observación. Lo que la narrativa deja ver es un proceso de domesticación. Lo transforman de niño que siente de más a sujeto de experimento. Le ponen un nombre nuevo, lo catalogan, lo fragmentan en datos. Y en ese proceso aparece algo que la serie explica sin demasiadas vueltas. Henry tiene una relación especial con los procesos mentales que otros llaman poderes. Brenner y su equipo empiezan a usar esa habilidad como si fuera una herramienta. Lo estudian, lo manipulan, lo hacen rendir. Aquí es necesario detenerse un segundo y aclarar. Cuando digo manipulan, no estoy haciendo una acusación gratuita. La serie lo muestra, no invento escenas extra. Lo que vemos es un hombre que, con discurso paternalista, justifica procedimientos invasivos. Y eso tiene consecuencias. La identidad de Henry se resquebraja. Recibir un chip inhibidor, esa pieza tecnológica que, en la narrativa, suprime o tapa sus manifestaciones, no es solo una intervención física, es una amputación simbólica. Le quitan la posibilidad de expresarse como era y lo reemplazan por una etiqueta, caso. En muchos sentidos, Brenner lo doblega hasta el punto en que Henry deja de ser Henry para convertirse en One, una pieza dentro de un rompecabezas mayor. Pero la serie no se contenta con ese marco médico-científico, también nos muestra el lado humano que permanece intacto dentro del sujeto. Aunque Henry aprende a portarse, su resentimiento, su dolor y su capacidad para sentir siguen ahí. Y cuando por fin logra liberarse, y la palabra liberarse en este caso es literal, arrancarse el mecanismo que le impedía actuar, la violencia que había contenido estalla con una potencia devastadora.
La escena del laboratorio en 1979, la temporada sitúa ese momento en esa fecha, es una de las más impactantes porque marca el antes y el después. Es donde el niño lastimado se transforma en aquello que los demás ya no reconocerán como humano. En esa secuencia, Eleven aparece como contraparte, otra niña usada por el mismo sistema, otra que porta un nombre de laboratorio y que cruza su destino con el de Henry. Aquí hay una dualidad intencional. Ambos son sujetos de experimentos, ambos sufren la manipulación de la institución, pero reaccionan de manera opuesta. Eleven no se rinde a la humillación, ella pelea con lo que tiene, Henry cede a la rabia. La interacción entre los dos no es solo una pelea física, es una colisión de trayectorias, la de quien busca sobrevivir manteniéndose en su humanidad y la de quien, quemado por el dolor, decide que la única salida es destruir lo que lo hirió. Cuando Eleven usa su poder para empujarlo al Upside Down, la escena se lee en varios niveles. Por un lado, es un acto de defensa, literalmente la expulsión del agresor del laboratorio. Por otro, es un exilio con implicaciones míticas. Arrojar a alguien a una dimensión espejo no es solo alejarlo, es entregarlo a un lugar que tiene su propia lógica de corrupción. En la dimensión invertida, las heridas se magnifican, y en la narrativa de la serie, esto sirve como metáfora perfecta. Lo que no se sana en el mundo real se vuelve más peligroso cuando se deja en la oscuridad. En otras palabras, no solo encerraron a Henry, lo dejaron con un lienzo para reinventarse, y la serie nos hace sospechar que ese lienzo se volvió la cuna de Vecna. Es importante subrayar algo clave. La propia serie no nos da una lección didáctica sobre la conversión de Henry en Vecna con una línea que diga «y así se convirtió en». Lo que hace, con elegancia, es mostrarnos fragmentos. Imágenes, reminiscencias, símbolos, una casa antigua, una figura que manipula la realidad, la música que labra memoria. A partir de esos fragmentos, podemos reconstruir una lógica. Henry llega al Upside Down herido. Se mezclan su capacidad para sentir y manipular, y la dimensión misma parece alimentarse y aliarse con esa necesidad de control. El resultado es una fusión. De humano herido a entidad que aprende a usar el dolor como arma y a estructurar un reino de pesadillas. Aquí debo hacer una pausa y señalar una distinción que me parece fundamental. Cuando explico este proceso, no estoy afirmando datos que la serie no presente. Estoy utilizando la información que sí aparece en pantalla y la conecto con interpretaciones plausibles. Hay teorías, y lo digo explícitamente como teoría, que proponen que Vecna, una vez en el Upside Down, no solo mutó, sino que también fue arquitecto de otras abominaciones. Es decir, que algunas de las criaturas del Upside Down podrían haber surgido por la voluntad y experimentación de alguien que entendía la psique humana y la física del mundo invertido. Eso es una posibilidad lógica, y la serie sugiere pistas que la hacen razonable. Pero repito, es una interpretación, no un hecho probado dentro del canon. Te lo dejo como lo que la historia nos deja imaginar. Volvamos al laboratorio y a la secuencia posterior. Después del incidente de 1979, hay una reacción en cadena. Brenda, los agentes del proyecto, los padres que creen saber que es mejor, todos actúan para contener el daño. Y en ese afán por controlar, cometen otro error. Ocultan, borran, nombran de otra forma. Esto también importa. No es solo la creación de Vecna lo que aterroriza, sino la manera en que el sistema decide tapar huecos en vez de asumir responsabilidad. Esa negación estructural siembra terreno fértil para que el mal que se trató de ocultar se vuelva más fuerte. Por eso, la temporada subraya tanto la capacidad de los adultos para mirar para otro lado. Y por eso, la venganza de Henry parece, en su lógica retorcida, casi una respuesta al silencio. Otro elemento que la temporada inserta cuidadosamente en la textura de estos flashbacks es la música y la estética. No es casualidad que la serie use motivos años 50, 70, 80 para dar color al pasado de Henry y al presente de los protagonistas. La música funciona como ancla emocional. En los momentos en que Henry actúa, la banda sonora a veces se vuelve disonante, como si quisiera recordarnos que la realidad se está estirando. No voy a entrar en análisis técnico-musical, pero sí quiero decir que los creadores usan ese recurso para que el espectador no solo entienda lo que pasa, sino que lo sienta, que la tensión se pegue en la piel.
Mini gancho, más adelante te explicaré el papel específico de canciones como Running Up That Hill en la salvación. Sí, suena exagerado, pero la música en esta temporada no es adorno, es pieza narrativa. Hay un punto que me interesa destacar porque revela la ambivalencia moral del relato. El Dr. Brenner. A simple vista, él aparece como antagonista, y en cierto sentido lo es, prioriza la investigación sobre el bienestar de los niños. Pero la serie también le da matices. En algunos planos lo muestra cansado, como alguien que cree estar obrando por un bien mayor. Eso no lo redime, pero nos obliga a ver la tragedia en varios perfiles. No hay solo maldad pintada en negro, hay decisiones humanas que llevan a desastres. Para mí, eso es un acierto narrativo. No solo porque evita caricaturizar el conflicto, sino porque humaniza la discusión sobre ética científica. ¿Hasta qué punto la búsqueda de conocimiento justifica los daños colaterales? Stranger Things 4 no responde esa pregunta, pero la coloca al centro. Regresemos a Henry. Cuando lo sacan del laboratorio, o cuando lo envían al Upside Down según se mire, lo que la narrativa nos deja ver después son las huellas. La casa Krill, con su arquitectura torcida y su historia previa, funciona como precursor de lo que Henry será, un lugar donde se proyectan memorias dolorosas, y donde la realidad puede retorcerse hasta hacerse horror. La simbología es potente. La casa es una cápsula del pasado, y Henry la usa como núcleo para tejer su propia mitología dentro del Upside Down. Ahí toma distancia de lo que fue, y en esa distancia el resentimiento se vuelve idea que con el tiempo puede convertirse en doctrina. En mi opinión, ese tránsito de niño a ideólogo del dolor es uno de los secretos mejor trabajados por la temporada. No quiero que quede la impresión de que Henry, Vecna, es una víctima absoluta. La serie lo muestra responsable de actos atroces, una vez que adquiere libertad en la dimensión invertida. Asesina, manipula mentes, transforma recuerdos en trampas letales. La diferencia está en el origen. Su monstruosidad nace de una concatenación de negligencia, abuso científico y una personalidad que encuentra en la violencia un lenguaje que otros no le ofrecieron. Esa es una lectura que, si la tomas en serio, te hace ver la temporada como una especie de alegato contra la cultura de ocultamiento. Cuando una comunidad evita enfrentar sus errores se vuelven monstruos. Eso suena dramático, lo sé, pero la serie lo articula con imágenes y con silencios que resultan casi poéticos. En breve entraré en detalle en el fatal encuentro de 1979 entre Eleven y Henry, cómo sucedió, qué detonó la violencia y cuál fue el precio que pagaron ambos. Pero antes de dar ese paso, quiero que te quedes con dos ideas rápidas. 1. Henry Krill no es la excrescencia de un mal abstracto, es la consecuencia de una serie de fallos humanos. Y 2. El laboratorio de Brenner no es solo un lugar de ciencia, sino un escenario donde se escribieron las reglas que condicionaron el horror posterior. Si tienes dudas, presta atención a los pequeños gestos, una foto que alguien oculta, un apellido cambiado, una placa que nadie recuerda. Esos silencios son los trazos que nos llevan directamente al corazón oscuro de la trama. Ahora sí, vamos al momento que parte la historia en dos. En 1979, dentro de los pasillos brillantes del laboratorio, ambas trayectorias, la de Eleven y la de Henry, convergen en un enfrentamiento que no es solo físico, sino simbólico. Lo que sucede allí define el resto de la temporada y en muchos sentidos redefine lo que entendemos por monstruo en Stranger Things. En 1979, en esos pasillos brillantes del laboratorio, la escena no es un simple enfrentamiento entre dos niños con dones, es la colisión de dos historias quebradas. Imagínalo, salas blancas, monitores, luces que parpadean como si la propia institución respirara con tensión. Henry, con la rabia contenida por años de ser caso, y Eleven, una niña cuyo nombre real también se ha perdido bajo etiquetas. Se miran con todo lo que no pudieron decir en voz alta. No hay solo golpes, hay memorias que se proyectan, imágenes que se vuelven armas. Ella, con la fuerza de quien se niega a desaparecer. Él, con la furia de quien ha aprendido a transformar el dolor en control. La expulsión de Henry al Upside Down no es un acto mecánico. En la pantalla, lo que vemos es un quiebre, un niño arrancado de su mundo y arrojado a una dimensión que amplifica heridas. Desde ahí, la temporada nos deja entrever que ese lugar no solo conserva, alimenta. Henry no se pierde en la oscuridad lo obliga a reinventarse.
Es ahí donde nace Vecna, pero, importante, la serie propone esa evolución en imágenes y símbolos, no con una explicación lineal. Nosotros armamos el mapa con las piezas que nos dan, una casa con cicatrices, recuerdos que se convierten en trampas, la música que altera el pulso. Y con todas esas piezas podemos comprender que lo que sufrió Henry se metamorfosea en doctrina, el dolor se transforma en método. Saltando a 1986, la temporada despliega sus movimientos en simultáneo. Varios frentes, varias peleas que, aunque separadas geográficamente, laten como un solo corazón. Voy a desglosar cada escenario, California, Hawkins, Rusia, y luego unirlos en la Casa Krill, donde todo converge. Prepara el asiento, porque aquí es donde se entiende cómo esos secretos que mencioné desde el inicio conectan a cada pieza del rompecabezas. California. Eleven fuera de Hawkins, luchando por volver a ser ella misma. En ese entorno suburbano, la chica que una vez fue One vive el efecto colateral de su pasado. Aislamiento, bullying, la sensación de que sus recuerdos son piezas rotas. La serie muestra con cuidado este tramo. No es solo el drama de un adolescente, es la reconstrucción de una identidad que fue intervenida por otros. El proyecto Nina, nombre que la temporada asocia al intento de rehabilitación y estudio, aparece como una segunda fase. Aquí ocurre algo crucial, la reconstitución de recuerdos y con ella la posibilidad de recuperar el poder perdido. No es instantáneo ni romántico, es doloroso. Cuando Eleven empieza a reconectarse con su pasado, surgen preguntas directas. ¿Qué le quitaron exactamente? ¿Cómo funcionaba el mecanismo que la neutralizaba? La serie da indicios, dispositivos implantados, condicionales psicológicos, una red de memoria alterada. No todos los detalles técnicos están expuestos, y honestamente hay datos que la trama deja deliberadamente indefinido. Lo cierto es que, con múltiples sesiones de confrontación, terapia forzada, recuerdos sacados a la superficie, Eleven vuelve a tocar la punta de su poder. Y aquí viene otra pieza del rompecabezas. Su reencuentro con Brenner y con la verdad del laboratorio reaviva tanto ira como determinación. Cuando recupera su capacidad, la reacción es humana y brutal. No lo veo solo como un estallido de poder, sino como la descarga de años de humillación. En la narrativa, ese reencuentro con la brutalidad institucional desemboca en violencia dirigida a quienes representaron esa autoridad. La escena tiene el gusto amargo de la justicia y el exceso, la línea entre venganza y supervivencia se difumina. En mi opinión, y lo digo claramente como interpretación personal, la serie invita a preguntarnos si la libertad absoluta de Eleven en ese momento fue una solución o un nuevo problema. Porque liberar un poder sin red no borra el trauma, solo cambia su forma. Ahora, volvamos a Hawkins, allí se tejen las consecuencias directas del regreso de Vecna. La temporada vuelve a su territorio clásico. Chicos en bicicletas, familias rotas, las calles con neón y el olor a verano que se vuelve ominoso. Los asesinatos, Chris y Fred y otros nombres que la serie nos presenta con humanidad funcionan como detonadores para la investigación que lideran Nancy y Robin y que más tarde se conecta con Dustin, Steve y el resto del grupo. Pero lo que Stranger Things 4 hace con esas muertes es más sofisticado que un simple caso policial. Nos muestra un patrón. Vecna no mata al azar, selecciona recuerdos, ancla sus ataques en traumas no resueltos y luego los usa como trampas. Max es el eje emocional de este tramo. Desde el inicio, su vulnerabilidad es clara. Perdió a su hermano, carga con la culpa, la música le recuerda lo que no quiere recordar. Vecna la elige porque sabe dónde hurgar. La posesión de Max no es solo física, es una inmersión en su memoria más dolorosa. La serie usa este recurso para hablar de cómo el trauma calcifica y manda señales al exterior. Cuando Max es atacada, Hawkins no está frente a un villano clásico, sino frente a alguien que disecciona la psique humana. Saca un recuerdo, lo repite hasta que la persona se destruye. Eso explica por qué la música es central en su salvación. Aquí entra Running Up That Hill, de Kate Bush. No es un simple cameo musical. La canción funciona como ancla emocional que le permite a Max resistir la narrativa impuesta por Vecna. En términos narrativos, la música actúa como brida, una forma de recordar quién era antes del trauma, y por eso sirve para romper la posesión. No estoy diciendo que la canción tenga un poder mágico literal en un sentido técnico. Lo que afirmo es que la serie la usa como una herramienta narrativa que,
colocada en el momento justo, le devuelve a la víctima su historia y su voluntad. Eso no es poco, es un recurso poderoso para ilustrar que la memoria y la identidad pueden salvarnos. En paralelo a la crisis en Hawkins, el Hellfire Club liderado por Eddie Munson se convierte en un punto crucial. Eddie no es un héroe tradicional, es marginado, malentendido, guitarrista y refugio de otros chicos. Sin embargo, su arco se vuelve el latido de la temporada, porque encierra la idea de sacrificio y comunidad. Cuando llega el clímax en el colegio, Eddie decide mantenerse firme para dar tiempo al resto de escapar. La escena es teatral y devastadora. Él enfrenta una horda de criaturas del Upside Down, y su última hazaña tiene la intensidad de una canción que desesperadamente se resiste a morir. Para subrayar la estética metalera del personaje, la serie usa Master of Puppets de Metallica como un contrapunto auditivo que aumenta la épica de su sacrificio. El momento en que Eddie se planta y se niega a ceder no es solo la muerte de un personaje, es la confirmación de que el coraje puede nacer de lugares inesperados. No exagero cuando digo que la pérdida de Eddie fue uno de los golpes emocionales más fuertes de la temporada. Y aquí tengo que ser riguroso. Respeto que la historia lo trate con gravedad. La serie no banaliza su final, lo pone en el centro para mostrar que en este mundo los marginados también son los que sostienen la trama. La reacción del grupo y de la comunidad a su muerte no es decorativa, es una herida abierta que nos recuerda que el costo de pelear contra lo desconocido no es hipotético. Mientras todo esto ocurre en Hawkins, hay otra línea narrativa igualmente intensa: Rusia y Hopper. Esta parte, traducida a la pantalla con una mezcla de thriller y aventura, nos lleva a laboratorios bajo la nieve y celdas que parecen antiguas y olvidadas. Hopper, siempre con esa mezcla de rudo y tierno, aparece sometido a condiciones extremas, pero no derrotado. Joyce y Murray, con su mezcla excéntrica y obstinada, forman la coalición improbable que actúa como salvavidas. Lo que vemos en Rusia son dos cosas. Por un lado, la confirmación de que el Upside Down tiene ramificaciones más allá de Hawkins. Hay investigaciones militares, experimentos, pedazos de tecnología que sugieren que varias potencias saben más de lo que aparentan. Por otro, la determinación de personajes que se niegan a rendirse. El rescate de Hopper no es un simple escape cinematográfico, es el resultado de decisiones humanas. La persistencia de Joyce, la astucia de Murray, la desesperación que lleva a la improvisación. Y sí, hay momentos de acción pura, pelea con guardias, demogorgons de laboratorio, pero lo que me interesa subrayar es la lectura política que se pospone bajo la adrenalina. Industrias militares y científicos jugando con fuerzas que no comprenden del todo. De nuevo, la serie lanza la pregunta: ¿qué precio pagamos por el intento de controlar lo incontrolable? Todo esto converge en la Casa Krill, epicentro simbólico y literal de la temporada. Si la temporada anterior tenía centros de acción dispersos, acá la Casa Krill actúa como el nodo que enlaza pasado y presente, humano y monstruoso. La confrontación final se orquesta en dos frentes: el mundo real, donde el equipo intenta romper las trampas físicas, y el Upside Down, donde Eleven se enfrenta a Vecna en un plano que es menos físico y más psíquico. Aquí, la narrativa retoma el tema que hemos visto antes. Vecna, lejos de ser un ser que simplemente ataca cuerpos, diseña escenarios mentales para devorar a sus víctimas. La Casa Krill es una maquinaria simbólica construida con recuerdos rotos. El combate allí es a la vez visceral y psicológico. Eddie hace lo que debe hacer para dar tiempo. Max, dentro de su propia pesadilla, pelea por no sucumbir. Eleven, en un ejercicio de voluntad colosal, entra en la nada para buscar lo que Vecna ha exiliado. La parte más extraordinaria y también la más debatida es la secuencia donde Eleven logra retraer a Max de la muerte aparente. No quiero negar la sensación de milagro, porque la escena tiene esa tonalidad, pero debo insistir en la distinción. En el canon, es Eleven quien actúa con la fuerza de su propia historia y conexión con Max. La serie presenta este momento como un acto de amor y poder. Que lo leas como milagro, acto de fuerza psíquica o conmoción emocional es en parte elección interpretativa. Lo que no puede negarse es la magnitud. Eleven, al tomar de vuelta lo que Vecna había arrancado, hace visible lo que significa pelear por otro. La muerte aparente de Max y su resurrección evocan varios temas que ya hemos nombrado: memoria, música, solidaridad.
No es casual que la recuperación de Max esté ligada a su propia ancla, la canción que le devuelve la voluntad, y a la intervención directa de alguien que ha vivido procesos parecidos. Es una simetría potente. El que fue niño sometido por la ciencia y por la sociedad termina siendo quien llama a salvar a otro niño. Esa simetría es la que dota a la temporada de su carga emocional más alta. Pero el clímax no termina con la salvación de Max. Mientras en la casa Krill la batalla tiene matices íntimos, la ciudad de Hawkins sufre otra cataclísmica revelación, la apertura de múltiples portales. No es un único punto de entrada, son varios. Esa imagen, varios agujeros en la ciudad, un paisaje que se quiebra, es la que deja el cliffhanger más preocupante. No hablamos de reparar una fisura, sino de contener una invasión. Las puertas hacia el Upside Down, que se abren simultáneamente, implican que la amenaza no es local ni temporal, es sistémica. La temporada 4 termina mostrando que la invasión ha empezado, que la ciudad ha sufrido daños y que el conflicto se ha vuelto global. Antes de entrar en los secretos que, según prometí, se revelan en estos procesos, debo subrayar un punto metodológico. Cuando sugiero teorías sobre Vecna y la posible creación de criaturas, lo hago marcando la diferencia entre lo que la serie cuenta y lo que es interpretación. Hay indicios, la capacidad de Vecna para manipular la memoria, la forma en que ciertas criaturas parecen funcionar como extensiones de su voluntad, y escenas que muestran una lógica de construcción más que de simple evolución salvaje. A partir de eso, algunos fans sostienen que Vecna no solo mutó, sino que arquitectó otras entidades del Upside Down. Es una hipótesis atractiva, porque explica coherencias estéticas y funcionales dentro del ecosistema del mundo invertido. Pero repito, es una teoría plausible, no un hecho confirmado por el canon. Ahora sí, vamos con el listado claro de secretos que la temporada 4 nos deja sobre la mesa, esos que justifican el titular de este video. Haré la separación entre lo que la serie muestra como canon y lo que queda como conjetura. Secretos canónicos que la temporada revela o confirma. Henry Krill fue el origen humano que, por una concatenación de abusos y experimentos, terminó convertido en Vecna. La serie deja esa progresión como núcleo del nuevo villano. El laboratorio de Brenner no actuó con altruismo. Su lógica institucional y metodológica fue instrumental para la formación de sujetos con habilidades. Esa práctica sistemática conectó directamente a varios personajes con sus destinos. Eleven perdió y recuperó sus poderes a través de procesos que implican manipulación tecnológica y reactivación de memorias. El dolor y la memoria son ejes de su recuperación. Vecna actúa atacando memorias y traumas, no solo cuerpos. Sus víctimas reviven escenas traumáticas antes de morir, lo que lo convierte en un depredador psicológico. La música, en especial Running Up That Hill, no es adorno, se usa como herramienta narrativa y, dentro del mundo ficcional, como ancla emocional que algunos personajes pueden aprovechar para combatir la posesión. Se abren múltiples portales en Hawkins hacia el Upside Down, lo que convierte la amenaza en algo mucho más amplio y peligroso que antes. Posibles secretos o teorías razonables, marcados como tal. Teoría. Vecna como arquitecto del Upside Down. Como dije, hay pistas que sugieren que Vecna pudo haber moldeado ciertas criaturas u organizado el cosmos invertido según su lógica. Es coherente con su manejo de la psique humana, pero no se declara como hecho. Teoría. Implicación internacional en experimentos parecidos a los del laboratorio de Brenner. Las instalaciones rusas sugieren que no fue un fenómeno aislado. ¿Hay una red mundial de investigación sobre lo sobrenatural? Posible. Teoría. La expansión simultánea de portales es la consecuencia de una resonancia entre traumas colectivos y las vulnerabilidades que Vecna explota. En otras palabras, no solo el poder de Vecna, sino la fragilidad emocional de la comunidad contribuye a la invasión. Es una lectura simbólica, pero con implicaciones narrativas. Teoría. La recuperación de Eleven no está exenta de consecuencias a mediano plazo. Recuperar poderes en ese grado puede dejar secuelas que la temporada 5 explorará, pérdida de control, costos físicos o éticos, etc. Es especulación, pero basada en los precedentes de la serie. Hay más detalles menores que resultan ser pequeñas joyas ocultas, símbolos repetidos en la casa Krill, fotografías manipuladas, placas cuyos nombres desaparecen y documentos quemados que sugieren encubrimiento.
Todos esos elementos juntos transmiten un mensaje más amplio, que la historia del Upside Down no se limita a monstruos y colores, sino a decisiones humanas por ignorancia, negligencia o cálculo. Una lectura que quiero compartir y que considero un secreto narrativo interesante es la función moral de los adultos en esta temporada. En temporadas anteriores, los adultos ya habían mostrado fallas, pero en la 4, la negligencia institucional y la decisión de ocultar la verdad se exhiben con crudeza. Los encubrimientos, borrar planes, editar recuerdos, negar registros, funcionan como combustible. La mentira se transforma en combustible para el mal. Desde ese punto de vista, Vecna es en parte producto de las estructuras que lo crearon y luego intentaron sepultarlo. Es una lectura que me parece potente, porque eleva la serie de puro entretenimiento a comentario social. En términos de estética y sonido, no puedo dejar de volver a la importancia de la banda sonora. Running Up That Hill y Master of Puppets son más que canciones de fondo, sirven como dispositivos dramáticos que conectan emociones con acciones. La primera, suave y punzante, devuelve a Max su centro. La segunda, con su energía frenética, otorga épica y resistencia al acta de Eddie. Es un uso inteligente del catálogo ochentero para sostener un discurso emocional. No es nostalgia vacía, es música como médula narrativa. ¿Qué nos queda por responder de cara a la temporada 5? Mucho. Voy a listar las preguntas que, en mi opinión, quedaron abiertas y que la próxima temporada tiene que atender, e indicar cuáles son estrictamente necesarias y cuáles son meras curiosidades de fan. Preguntas clave para la S5. ¿Cuál es el origen último del Upside Down? ¿Es una dimensión natural o un artificio alimentado por seres como Vecna? ¿Realmente Vecna creó otras entidades o las adaptó a su voluntad? Necesitamos evidencias más claras. ¿Qué implicaciones globales tendrá la apertura de múltiples portales? ¿Veremos otras ciudades afectadas? ¿Cuál será el costo para Eleven tras usar tanto su poder para rescatar a Max? ¿Habrá consecuencias físicas y psicológicas duraderas? ¿Qué rol tendrán las potencias internacionales que ya aparecen trabajando en lo extraño? ¿Serán antagonistas secundarios o aliados con agendas propias? Cuestiones menores pero jugosas. ¿Qué registros ocultos existen en los archivos del laboratorio que aún no se han mostrado? ¿Habrá una conexión más directa entre la estética ritual de Vecna y otras mitologías del Upside Down? ¿Cómo se reconstruirá Hawkins después del daño visible de la temporada 4? Quiero cerrar esta sección de teorías subrayando algo que repetí varias veces. Hay diferencia entre lo que la serie afirma y lo que podemos deducir. En los puntos en que especulo, lo hago como hipótesis fundada en pistas narrativas, no como certeza canónica. Antes del cierre definitivo, me permito hacer un comentario personal sobre el tratamiento emocional de la temporada. Stranger Things 4 arriesga más narrativamente porque concentra tragedias individuales con consecuencias colectivas. En mi experiencia como espectador y como creador de contenido sobre la serie, eso hace que el resultado sea intenso. Estamos ante personajes que sufren, que pagan precios irreversibles y que toman decisiones que no son cómodas. Lo digo porque creo que una buena narración no busca el confort del público, busca moverlo. Y esta temporada lo logra, nos deja cuestionando no solo la lógica de lo sobrenatural, sino nuestras responsabilidades como comunidad. Ahora, para cerrar el repaso completo de la temporada 4 y regresar al título con que arrancamos, Descubre los secretos de Stranger Things 4, aquí tienes un resumen concentrado de los puntos que considero los secretos esenciales que reestructuran la mitología de la serie. 1. Vecna es, en origen, humano. Su paso de Henry Krill a Vecna es el acto fundante que amplía el conflicto más allá del simple otro lado. Esa transformación es tanto personal como institucional. 2. Brenner y el laboratorio son piezas centrales. Su búsqueda de control, su lógica de sujeto, produce consecuencias que trascienden la intención científica. 3. El Upside Down no es solo un hábitat para monstruos, es un espejo que magnifica traumas. Vecna lo explota como si fuera un taller psicológico, no solo una guarida. 4. La música como arma narrativa, canciones puntuales se convierten en anclas que permiten resistir el ataque psíquico de Vecna. 5. La invasión es ahora fenoménica, la apertura de varios portales sugiere que lo que empezó como problema local puede convertirse en catástrofe amplia. 6. Las consecuencias humanas importan. La temporada nos recuerda que, detrás de la ciencia y el terror, hay cuerpos reales que pagan precios altos, y eso humaniza la apuesta final.
Terminadas las conclusiones, me queda invitarlos a una reflexión de cierre. Stranger Things 4 es una temporada ambiciosa que juega con la memoria, la culpa y la ética. Nos la presentan como un ajedrez donde cada pieza es una emoción, cada movimiento deja una huella, y las partidas no siempre tienen ganadores claros. El núcleo del relato no es solo asustarnos, es hacernos ver que las decisiones pequeñas pueden gestar desastres grandes. No es una moraleja maniquea, sino una provocación. Si no atendemos, lo que ocultamos vuelve con hambre. Si te quedaste hasta aquí, gracias por aguantar este repaso completo y por sumergirte en cada secreto que descubrimos. Antes de despedirme, quiero dejar la última invitación. Comparte en los comentarios cuál de las teorías que mencioné te parece más sólida o plantea la tuya propia. ¿Crees que Vecna creó a las criaturas? ¿Piensas que las autoridades internacionales sabían más de lo que dijeron? Déjame tu hipótesis y suscríbete si aún no lo hiciste para no perderte el análisis cuando salga la temporada 5. También dejé una playlist con los resúmenes de las temporadas anteriores en la descripción para que, si quieres, repases cada hilo que conecta hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video. Traeré teorías más profundas sobre la naturaleza del Upside Down y posibles líneas argumentales para la quinta temporada. Hasta entonces, cuida tus recuerdos. En Hawkins hay quien puede usarlos en tu contra.